So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. 200 seres que no eran humanos bajaron a la tierra, tomaron mujeres, y lo que nació de esas uniones fue tan monstruoso que Dios borró toda vida del planeta para detenerlo. Eso no es mitología griega, no es una leyenda sumeria, no es ciencia ficción. Eso está en tu Biblia, Génesis capítulo 6. Y lo que ese capítulo esconde en apenas 4 versículos desató una guerra teológica que lleva 2000 años y que todavía nadie ha ganado. Porque hay algo que tu escuela dominical nunca te contó. La palabra que la Biblia usa para lo que estos seres hicieron con las mujeres no significa casarse, no significa enamorarse. En hebreo, esa palabra significa tomar. La misma palabra que se usa cuando un ejército conquista una ciudad. Y lo que nació de esa toma fueron los Nefilim, seres que la Biblia describe como guerreros, gigantes, hombres de renombre. Seres tan violentos, tan dominantes, tan fuera del orden natural, que Dios miró la tierra, vio que todo estaba corrompido y dijo basta. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Esa es la pregunta que ha enfrentado a rabinos contra rabinos, a padres de la Iglesia contra padres de la Iglesia y a teólogos contra teólogos durante 20 siglos. Hay 3 respuestas, y lo que voy a mostrarte hoy es que cuando examinas el hebreo original, una de las 3 se derrumba por completo. Y las otras 2 te van a dejar con una pregunta que no vas a poder sacarte de la cabeza en semanas. Pero antes de llegar ahí, necesitas ver algo. Necesitas ver el mundo en el que esto ocurrió. Porque si no entiendes lo que estaba pasando en la tierra antes del diluvio, nada de lo que sigue tiene el peso que debería tener. Imagina un mundo sin ley, sin policía, sin gobierno central, sin tribunales, sin cárceles. Génesis 4 lo describe. Caín mató a su hermano y lo único que recibió fue una marca de protección. Su descendiente Lamec mató a un hombre por haberlo herido y se jactó de ello ante sus esposas. La violencia no solo era común, era motivo de orgullo. Los fuertes tomaban lo que querían, los débiles no tenían recurso. Y en medio de ese caos, dice Génesis 6, versículo 1, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, mujeres, en un mundo donde el poder no tenía freno. Y para entender lo que viene, necesitas visualizar ese mundo, no el mundo bonito que te pintaron en la escuela dominical, con dibujos de Noé y animales sonrientes. El mundo real, el que describe Génesis. La tierra estaba llena de violencia. Esa es la palabra que usa Génesis 6, 11. En hebreo, amás. No protesta social, violencia depredadora, violencia del fuerte contra el débil, violencia sin consecuencia. Lamec, descendiente de Caín, mató a un joven por haberlo golpeado y se jactó ante sus 2 esposas. Génesis 4, 23. No se escondió, no huyó, se pavoneó. Porque en ese mundo, la violencia era moneda de poder. La gente había vivido tanto tiempo sin juicio divino visible que asumieron que el juicio nunca vendría. La tierra se llenó de hombres que tomaban lo que querían, que construían lo que querían,
que mataban cuando les convenía, y en medio de esa oscuridad la humanidad se multiplicaba y nacían hijas, y entonces vinieron ellos. El texto hebreo los llama Bene Ha-Elohim, hijos de Dios, y esta expresión es la llave que abre o cierra todo el misterio, porque hay exactamente 5 lugares en todo el Antiguo Testamento donde aparece esta frase exacta con esta construcción exacta. 5. 2 están en Génesis 6, y las otras 3 están en un libro que nadie asocia con este pasaje pero que lo cambia todo. El libro de Job. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los Bene Ha-Elohim, y entre ellos vino también Satanás. Visualiza esa escena, el trono de Dios, una audiencia celestial, seres que se presentan ante el Creador del universo, y entre ellos, como un intruso tolerado, está Satanás. ¿Quiénes son estos seres? No son humanos. Ningún ser humano se presenta ante el trono de Dios en una audiencia junto al adversario. Son ángeles, seres celestiales, miembros de lo que los académicos llaman el concilio divino. Job, capítulo 2, versículo 1, repite la escena exacta. Los Bene Ha-Elohim vuelven a presentarse ante Dios. Satanás vuelve a estar entre ellos. Y Job 38, versículo 7 es todavía más claro. Dios le habla a Job desde un torbellino y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quiénes se alegraron cuando Dios creó el mundo? No los humanos, todavía no existían. Se alegraron los ángeles, los Bene Ha-Elohim, seres celestiales que presenciaron la creación y celebraron. 3 de 5 apariciones. 3 de 5 veces que la Biblia usa esta expresión exacta se refiere sin ambigüedad a seres angélicos. Y ahora viene lo que cambia todo, porque las otras 2 apariciones son Génesis 6, 2 y Génesis 6, 4. Los Bene Ha-Elohim que vieron a las hijas de los hombres y las tomaron. Si la misma expresión significa ángeles en Job, ¿por qué significaría otra cosa en Génesis? Pero espera, porque lo que voy a mostrarte ahora es algo que muy pocos predicadores se atreven a explicar. Y es que la iglesia primitiva, los primeros 300 años del cristianismo, no tenía ninguna duda sobre lo que significaba. Retrocede 2000 años. Estás en Alejandría, Egipto, siglo III a.C. Un grupo de eruditos judíos está traduciendo la Torá del hebreo al griego por primera vez en la historia. La traducción más importante que se ha hecho jamás, la Septuaginta, 70 sabios. Y cuando llegan a Génesis 6, cuando leen Bene Ha-Elohim, ¿sabes qué escriben? Algunos manuscritos dicen Angeloi Tuteu, ángeles de Dios, no hijos de Dios, ángeles de Dios. Los traductores que mejor conocían el hebreo antiguo entendieron que estos seres eran ángeles y tradujeron exactamente eso. Si esto te está cambiando la forma en que ves Génesis, dale like al video porque lo que viene ahora va a ir mucho más profundo. El libro de Enoc, escrito entre el siglo III y I a.C., no era un texto marginal. Era ampliamente leído por los judíos del período del Segundo Templo, y en su capítulo 6 narra lo que Génesis 6 resume en 4 versículos. 200 ángeles, liderados por uno llamado Semiasa, descendieron al monte Hermón. ¿Sabes qué significa Hermón en hebreo? Viene de la raíz Herem, dedicado a la destrucción, consagrado como anatema, el monte del anatema. Allí, en la cima de ese monte maldito, 200 seres celestiales juraron un pacto. Si alguno se echaba atrás, los demás lo destruirían, y descendieron. Intenta imaginar esa escena, porque el libro de Enoc no la describe como algo romántico. La describe como una operación militar inversa, seres de luz que se despojan de su naturaleza celestial, que renuncian a su posición,
que materializan cuerpos que no les pertenecen y descienden sobre una montaña que hasta el día de hoy puedes visitar en la frontera entre Siria, Líbano e Israel. 2.814 metros de altura, nieve en la cumbre y, según la tradición, marcada para siempre por lo que ocurrió allí. No descendieron solo por deseo, descendieron con un programa. Según Enoc, Azazel les enseñó a los humanos la metalurgia de armas. Otros enseñaron astrología, hechicería, cosmética para seducción. Cada conocimiento transferido fue un acto de insurrección contra el orden que Dios había establecido para el desarrollo humano. Y de esas uniones nacieron los Nefilim. La palabra viene del hebreo nafal, caer, pero no caer suavemente, caer con violencia, irrumpir, estrellarse contra la realidad. Los Nefilim no llegaron al mundo como bebés normales, fueron una anomalía, una aberración. El texto los llama Giborim, poderosos, guerreros, y Anshei Hashem, hombres de nombre, de fama, de renombre, pero no fama por sabiduría o bondad, fama por dominio, por fuerza bruta, por conquista. El libro de Enoc describe lo que hicieron cuando alcanzaron su tamaño completo. Consumieron todo lo que los hombres producían. Cuando la comida se acabó, devoraron a los animales. Y cuando los animales no alcanzaron, se volvieron contra los propios humanos. El texto dice literalmente que la tierra presentó queja contra los injustos. La creación gemía bajo el peso de seres que nunca debieron existir. Y la violencia que generaron fue tan extrema, tan irreversible, que Dios tomó la decisión más radical registrada en las Escrituras antes del juicio final. Génesis 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años, no 120 años de vida, 120 años de plazo, de cuenta regresiva, de oportunidad para arrepentirse antes de que llegara el agua. Un reloj invisible empezó a correr y nadie lo escuchó. Ahora, el libro de Enoc no es canónico. No está en tu Biblia protestante ni católica. Solo la Iglesia Ortodoxa Etíope lo incluye. Pero hay algo que no puedes ignorar, y esto es absolutamente crucial. Judas, el hermano de Jesús, cita directamente del libro de Enoc en su carta canónica. Judas, versículo 14. Profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esa cita viene de Enoc capítulo 1, versículo 9. Un escritor del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, citando un texto que conocía íntimamente la tradición angélica de Génesis 6. Y Judas no se detiene ahí. En el versículo 6 de su carta dice algo que debería erizarte la piel. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La palabra griega que usa para morada es oiketerion, lugar de habitación propio. Estos ángeles dejaron el lugar que les correspondía, cruzaron una frontera dimensional, y por ese cruce específico están encadenados. No están activos como los demonios que operan hoy. Efesios 6 dice claramente que nuestra lucha es contra principados y potestades que están activos ahora mismo. Pero estos ángeles de Judas 6, no. Estos están encadenados, en oscuridad, esperando juicio, porque lo que hicieron fue diferente, fue peor, fue irreversible. Pedro confirma exactamente lo mismo. Segunda de Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y aquí viene algo fascinante. La palabra que Pedro usa para infierno no es Gehenna, el infierno de fuego que mencionaba Jesús.
no es Hades, la morada general de los muertos. Pedro usa una palabra que no aparece en ningún otro lugar de toda la Biblia. Tártaro, un término de la mitología griega para la prisión más profunda del inframundo, más profunda que el Hades. El apóstol Pedro necesitó salir del vocabulario teológico hebreo y buscar una palabra griega extrema para describir dónde están estos ángeles. Y en el versículo siguiente enlaza directamente con Noé, con el diluvio, con Génesis 6. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo cosas así, porque la mayoría de iglesias no tocan estos temas con esta profundidad. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, escribió en sus Antigüedades judías que muchos ángeles de Dios se unieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, contienen 10 copias del Libro de los Gigantes. 10. Un texto dedicado enteramente a narrar la concepción y las acciones de los Nefilim como hijos de ángeles y mujeres humanas. Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, el libro de Jubileos, capítulo 7, versículos 21 al 25. La evidencia de los primeros 3 siglos es abrumadora. La interpretación angélica no era marginal, era el consenso. Pero entonces llegó alguien que lo cambió todo. Siglo V. Norte de África. Un hombre que quizás sea el teólogo más influyente de toda la historia del cristianismo occidental, Agustín de Hipona. Un hombre que antes de convertirse vivió en libertinaje, tuvo un hijo fuera del matrimonio, experimentó con filosofías paganas y luego se transformó en el defensor más feroz de la ortodoxia cristiana. Y cuando Agustín leyó Génesis 6, tomó una decisión que cambió la teología occidental para siempre. Dijo: no, los hijos de Dios no son ángeles, son descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán, y las hijas de los hombres son descendientes impías de Caín. El pecado no fue sobrenatural, fue un matrimonio mixto. Los fieles se casaron con las infieles. La línea piadosa se contaminó. Fue un problema social y espiritual, no cósmico. ¿Por qué Agustín tomó esta posición tan radical? Hay razones teológicas y personales. Teológicamente, le incomodaba la idea de que ángeles pudieran tener cuerpos físicos y relaciones sexuales. Para Agustín, el mundo material era inferior al espiritual. La idea de seres celestiales descendiendo a lo carnal le parecía indigna de la narrativa bíblica. ¿Su argumento? Un versículo. Mateo 22, 30. Jesús dice que en la resurrección los hombres no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si los ángeles no se casan, razonó Agustín, entonces no pudieron haber tomado mujeres en Génesis 6. Juan Crisóstomo lo apoyó. Juan Calvino también. Y durante más de 1000 años, la interpretación setita dominó la iglesia occidental. El rabino Shimon Bar Yochai, ya en el siglo II, había llegado a pronunciar una maldición contra cualquiera que enseñara la interpretación angélica. Una maldición. Eso te dice cuán extendida estaba la creencia que intentaba frenar. Pero la interpretación setita tiene un problema, y es un problema que nadie puede resolver. Si los hijos de Dios son simplemente hombres piadosos de la línea de Set, ¿por qué el texto usa la expresión Bene Ha-Elohim? En ningún otro lugar del Antiguo Testamento se llama a los descendientes de Set con esta construcción. Nunca. A los israelitas se les llama hijos del Señor en Deuteronomio 14:1. Banim la Adonai. Pero no Bene Ha-Elohim, son expresiones diferentes. Y si estos son simplemente matrimonios entre gente devota y gente pagana, ¿por qué producen Nefilim? ¿Por qué nacen gigantes? ¿Por qué nacen guerreros de renombre? Un hombre piadoso que se casa con una mujer impía
produce hijos comunes. No produce seres que la Biblia identifica como los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Y el argumento de Mateo 22 tiene una falla que casi nadie nota. Jesús no dijo que los ángeles no pueden casarse. Dijo que en la resurrección serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo, Jesús describe la condición normal de los ángeles en su estado celestial. Un ángel en su posición original, obedeciendo a Dios, en el cielo no se casa. Pero Génesis 6 no describe ángeles en el cielo. Describe ángeles que abandonaron su morada, que dejaron su posición, que descendieron. Lo que un ángel hace en obediencia no limita lo que un ángel puede hacer en rebelión. Y hay algo más que debilita la posición setita. Si el pecado de Génesis 6 fue simplemente que hombres buenos se casaron con mujeres malas, ¿por qué la respuesta de Dios fue tan extrema? Los matrimonios mixtos entre israelitas e idólatras ocurrieron constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Sansón se casó con una filistea. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras. Esdras 9 y Nehemías 13 registran matrimonios masivos con paganas, y la respuesta de Dios nunca fue destruir el planeta. Fue disciplina, exilio, corrección. Pero en Génesis 6, la respuesta es extinción total. Matrimonios mixtos justifican la eliminación de toda vida terrestre. La proporción no cuadra, a menos que lo que ocurrió en Génesis 6 fuera cualitativamente diferente. No un pecado mayor del mismo tipo, un pecado de otro tipo completamente. Hay una tercera interpretación que merece atención. Algunos académicos argumentan que los hijos de Dios eran gobernantes humanos que se autoproclamaban divinos. En el antiguo Oriente Próximo, los reyes frecuentemente reclamaban estatus de hijos de los dioses. El Targum de Onkelos traduce Bene Ha-Elohim como hijos de los poderosos. El Targum Neofiti dice hijos de los jueces. Según esta lectura, Génesis 6 describe tiranos que usaban su poder para tomar cualquier mujer que desearan, escogiendo entre todas. Poder absoluto, harenes ilimitados. Es una lectura sofisticada que encaja con la escalada de violencia desde Caín hasta Lamec. Pero tiene un problema fatal. No puede explicar por qué Judas y Pedro hablan de ángeles encadenados en Tártaro conectados con los días de Noé. Y hay incluso una cuarta lectura. Algunos académicos contemporáneos como Mitch Chase proponen que los Bene Ha-Elohim sí son ángeles rebeldes, pero los Nefilim no son sus hijos. El texto dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. No dice que nacieron de esas uniones, dice que ya estaban ahí. Los Nefilim serían guerreros humanos de gran tamaño que existían independientemente. Es minoritaria, pero toma el texto hebreo con absoluta literalidad. 4 interpretaciones, 2000 años de debate, y ninguna resuelve todos los problemas al mismo tiempo, pero hay algo que todas comparten. Algo que se pierde en la guerra teológica sobre la identidad de los Bene Ha-Elohim, y es lo más importante de todo el pasaje. El verbo. Fíjate bien. Génesis 6, 2. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La palabra hebrea es lakach, y lakach no significa casarse, significa tomar, agarrar, apropiarse por la fuerza o la autoridad. Es la misma palabra que se usa cuando Josué 7 relata que Acán tomó del botín prohibido de Jericó. Cuando Génesis 14 describe a los reyes que capturaron a Lot. Cuando un ejército toma una ciudad. Lakach no es cortejo, lakach es conquista. Y luego el texto añade Mikol Asher Bacharu, de entre todas las que eligieron. No hubo límite, no hubo restricción, no hubo consentimiento mencionado. De entre todas, la imagen es de poder absoluto ejercido sin freno, y el contraste con el diseño original de Dios es devastador. Génesis 2:24 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
dejar, unirse, ser uno. Eso es amor. Génesis 6 dice que tomaron de entre todas las que eligieron. Eso es dominación. La diferencia entre Génesis 2 y Génesis 6 es la diferencia entre entrega y confiscación. Y si estás conectando puntos que nunca habías conectado antes, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Ahora mira este paralelo, porque esto es lo que me convenció de que Génesis 6 es mucho más profundo de lo que parece. Génesis 3. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable. Vio, deseó, tomó. Génesis 6. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Vieron, desearon, tomaron. El mismo patrón exacto. Los ojos ven algo que no les corresponde. El deseo se enciende. La voluntad actúa sin freno. Y la consecuencia es catastrófica. Pero hay una escalada aterradora en los primeros capítulos de Génesis que nadie debería ignorar. En Génesis 3, un humano toma un fruto prohibido. En Génesis 4, un humano toma la vida de otro humano. En Génesis 6, seres que no deberían mezclarse con humanos toman mujeres humanas. Cada capítulo cruza un límite más profundo, del fruto al fratricidio, al cruce de dimensiones. Y el juicio de Dios es proporcionalmente mayor cada vez. Expulsión del jardín, marca de Caín, diluvio universal. Y hay otro detalle que casi nadie nota en Génesis 6:4. El texto dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Los Nefilim no desaparecieron completamente con el diluvio. Números 13:33 lo confirma. Los espías israelitas entraron a Canaán y reportaron. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Visualiza esa escena. 12 hombres escogidos por Moisés, los mejores de cada tribu, guerreros entrenados que habían sobrevivido 40 años en el desierto. Cruzan el Jordán, exploran la tierra durante 40 días. Ven viñedos tan fértiles que necesitan 2 hombres para cargar un solo racimo de uvas. Y entonces ven a los habitantes, y el coraje se les desploma. 10 de los 12 espías regresan con un informe que paraliza a toda la nación. La tierra se traga a sus habitantes, dijeron. Todos los que vimos eran de gran estatura. Éramos como langostas ante ellos. No como hombres más pequeños, como insectos. La sombra de Génesis 6 se extendía sobre Canaán 1500 años después del diluvio. Y esto explica algo que muchos lectores de la Biblia no logran reconciliar. ¿Por qué Dios ordenó la destrucción total de ciertos pueblos en Canaán? ¿Por qué la orden era Érem, consagrar a la destrucción completa? Deuteronomio 2 y 3 mencionan a los refaitas, los semitas, los samsumitas, razas de gigantes que ocupaban la tierra prometida. Og, rey de Basán, era el último de los refaitas según Deuteronomio 3:11. Su cama de hierro medía 9 codos de largo y 4 de ancho, más de 4 metros de largo. Goliat de Gat medía 6 codos y 1 palmo según Primera de Samuel 17:4, casi 3 metros. Y no era el único. Segunda de Samuel 21:15 al 22 registra que Goliat tenía 4 parientes gigantes que también cayeron ante los hombres de David. Isbi-Benob, Saf, un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. 24 dedos en total, la anomalía física como señal de algo que no debía existir. La conquista de Canaán no fue solo una operación territorial, fue la continuación de una guerra que empezó en Génesis 6, la eliminación sistemática de linajes que representaban el eco de aquella transgresión original. Josué 11:21 dice que Josué destruyó a los anaseos de Hebrón, Debir, Anab y de toda la región. No quedó ninguno en la tierra de los hijos de Israel.
Solo en Gaza, Gat y Asdod quedaron algunos, y de Gat, siglos después, saldría Goliat, el último eco de los Nefilim frente al hombre conforme al corazón de Dios. Ahora volvamos a la pregunta original. ¿Por qué? ¿Qué motivó a estos seres, sean lo que fueran, a tomar mujeres humanas? La palabra que usa Génesis 6:2 para hermosas es Tobot, la misma raíz que Tob. Bueno, la misma palabra que Dios usó cuando dijo que la creación era buena en Génesis 1. Los Bene Ha Elohim vieron que las hijas de los hombres eran Tob, buenas, hermosas, deseables. Y eso conecta con algo perturbador. Cada civilización antigua tiene historias de seres divinos que engendran semidioses. Los griegos tenían a Hércules, hijo de Zeus y Alcmena, a Perseo, hijo de Zeus y Dánae. Los sumerios tenían a Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 humano. Los nórdicos tenían hijos de Odín con mujeres mortales. Los egipcios consideraban a sus faraones hijos directos de los dioses. ¿Por qué civilizaciones que nunca se conocieron entre sí, separadas por océanos y milenios, cuentan la misma historia? Dioses que bajan, mujeres que los reciben, hijos que son gigantes y héroes. La explicación más lógica es que todas recuerdan el mismo evento, algo que ocurrió antes de que las naciones se separaran, antes de Babel, Génesis 6, y cada cultura distorsionó el relato a su manera, convirtió la transgresión en celebración, la abominación en heroísmo, el juicio en tragedia épica. Y esto es algo que los arqueólogos del Antiguo Oriente Próximo han documentado extensamente. Las tablillas sumerias de la lista de reyes antediluvianos describen gobernantes que reinaron decenas de miles de años y que eran mitad divinos, mitad humanos. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla hace más de 4000 años y descubierta en las ruinas de Nínive en 1853, cuenta la historia de un rey que era 2/3 dios y 1/3 hombre, que buscaba la inmortalidad y que sobrevivió a un gran diluvio con instrucciones divinas para construir un barco. Las similitudes con Génesis no son coincidencia, son memoria. Memoria distorsionada, deformada por milenios de transmisión oral y corrupción idolátrica, pero memoria al fin. Algo pasó antes del diluvio que dejó una huella tan profunda en la conciencia humana que ninguna civilización pudo olvidarlo por completo. Pero aquí está la diferencia que lo cambia todo. Mientras las culturas paganas celebraban esas uniones y adoraban a los semidioses, la Biblia las condena. Para los griegos, Hércules era un héroe. Para la Biblia, los Nefilim fueron la razón del juicio más devastador de la historia. Y eso te dice algo profundo sobre Dios. No está en contra del poder. Él creó a los ángeles con capacidades que desafían la imaginación. No está en contra de la grandeza. Él es el autor de todo lo que es majestuoso en el universo. Pero está radicalmente en contra de que el poderoso abuse del vulnerable, de que los límites que él estableció sean ignorados, de que seres con autoridad la usen para tomar lo que no les corresponde. Esa es la línea que Dios nunca permite que se cruce sin consecuencias. Y cuando miras la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ese patrón se repite una y otra vez. Faraón tomó al pueblo de Israel como esclavo. Dios lo destruyó con 10 plagas. Nabucodonosor se declaró Dios y tomó Jerusalén. Dios lo redujo a comer hierba como un animal durante 7 años. Daniel 4:33. Herodes se sentó en su trono, aceptó la adoración del pueblo como si fuera divino, y un ángel del Señor lo hirió. Hechos 12:23. Cada vez que un ser con poder cruza los límites establecidos por Dios, el juicio llega. A veces rápido, a veces lento, pero llega, y Génesis 6 es el ejemplo más extremo, porque ahí no fue un rey humano el que cruzó la línea,
Fueron seres que conocían el trono de Dios, que habían visto su gloria, que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y lo hicieron de todos modos. Ese es el corazón de Génesis 6. No importa cuál interpretación adoptes, sea que los Bene Elohim fueran ángeles descendientes de Set o reyes que se creían divinos, el patrón es el mismo. Seres en posición de poder que ven, desean y toman sin restricción. Y la respuesta de Dios fue absoluta. Solo Noé encontró gracia. Génesis 6, 8. ¿Por qué Noé? El versículo 9 lo dice. Noé fue varón justo, perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto es tamim. Y tamim no significa moralmente perfecto. Significa íntegro, completo, sin mezcla, sin defecto. Es la misma palabra que se usa para los animales del sacrificio, que debían ser sin mancha. Noé era tamim en sus toledot, en sus generaciones, en su línea genealógica. En un mundo donde las líneas se estaban mezclando de formas que nunca debieron ocurrir, Noé permanecía íntegro en su descendencia, y esto conecta con algo que muy pocos entienden sobre el diluvio. No fue solo un juicio moral, fue un acto de preservación. Piénsalo así. Si la contaminación de las líneas humanas continuaba generación tras generación, si la imagen de Dios en la humanidad seguía siendo distorsionada por fuerzas que no debían mezclarse con ella, entonces la promesa más antigua de toda la Biblia estaba en peligro. Génesis 3:15. Dios le dijo a la serpiente en el jardín: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». La semilla de la mujer, una línea humana específica que produciría al Redentor. Esa línea necesitaba llegar intacta desde Adán, pasando por Set, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por David, hasta una joven virgen en Nazaret llamada María. Si esa cadena se rompía en cualquier eslabón, si la humanidad era absorbida genéticamente por lo que estaba ocurriendo en Génesis 6, entonces el plan de salvación de Dios para toda la especie humana se desmoronaba. No habría Mesías, no habría redención, no habría esperanza. El diluvio protegió esa línea. Mateo capítulo 1 traza la genealogía de Jesús desde Abraham. Lucas capítulo 3 la traza hasta Adán, pasando por Noé. Cada nombre en esa lista es un eslabón que casi se rompe en Génesis 6. Noé no fue solo un hombre justo que construyó un barco, fue el guardián involuntario de la línea mesiánica. El hombre cuya integridad genealógica hizo posible que 2000 años después naciera un bebé en Belén. Cuando lo ves así, el diluvio no parece un acto de destrucción, parece un acto de salvación. Dios destruyó un mundo para salvar a la humanidad. Eliminó una generación para preservar todas las futuras, porque si la línea humana era completamente absorbida por lo que estaba ocurriendo, no habría Belén, no habría cruz, no habría resurrección. Los hijos de Dios tomaron mujeres humanas, y ese acto amenazó el plan de redención de toda la humanidad. Pero hay algo más, y esto es quizás lo más perturbador de todo lo que hemos visto hoy. Jesús mismo habló de Génesis 6, no como historia antigua, no como una curiosidad teológica. Habló de Génesis 6 como profecía, como patrón, como advertencia para el futuro. Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lee eso otra vez. Jesús no dijo como en los días de Abraham, ni como en los días de Moisés. Dijo como en los días de Noé. Específicamente, deliberadamente, eligió el período más catastrófico de la historia humana como modelo de lo que vendrá.
Y fíjate en lo que destaca. No dijo que los días de Noé fueron malos porque la gente robaba o mataba. No mencionó la violencia. No mencionó la idolatría. Dijo que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, actividades normales, la vida cotidiana, el desayuno, la boda del vecino, la cena familiar, rutina. Eso es lo más aterrador de Génesis 6. No fue que la maldad era visible y la gente la ignoraba. Fue que la maldad se había integrado tan profundamente en el tejido de la sociedad que ya no parecía maldad. Los límites de Dios se cruzaban todos los días, se cruzaban en la mesa, se cruzaban en las bodas, se cruzaban en las transacciones, y nadie se alarmaba, porque cuando todo el mundo hace lo mismo, lo anormal se convierte en normal. Y lo que debería provocar terror provoca indiferencia. Ese es el verdadero horror de Génesis 6. No los gigantes, no los ángeles, no las mujeres. El horror es la normalización. Un mundo entero marchando hacia la destrucción sin entenderlo hasta que el agua lo cubrió todo. Imagina a Noé. Un hombre que durante 120 años construyó un arca en medio de una civilización que no tenía ninguna referencia de lo que significaba una inundación global. Génesis 2, 5 y 6 describen que en los primeros días de la creación, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra y un vapor subía del suelo para regar la superficie. Muchos estudiosos interpretan esto como evidencia de que la lluvia era un fenómeno desconocido antes del diluvio. Noé construía un barco para una catástrofe que nadie podía imaginar. Sus vecinos probablemente lo consideraban un lunático. Sus contemporáneos seguían con su rutina. Comían, bebían, se casaban, tomaban mujeres, y el arca crecía, tablón por tablón, mientras el reloj de 120 años seguía corriendo. Segunda de Pedro 2:5 llama a Noé pregonero de justicia, predicó, advirtió. Nadie escuchó, nadie excepto su familia. 8 personas. De toda la humanidad, 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Génesis 7:7. 8 personas que creyeron lo que nadie más estaba dispuesto a creer, que los límites de Dios son reales, que el juicio es real, que la paciencia divina tiene un plazo y que cuando ese plazo se cumple no hay negociación. Los días de Noé. Jesús los usó como espejo del futuro, no como metáfora abstracta, como patrón que se repite. Y quizás esa es la pregunta más incómoda que deja este texto. Si la humanidad no reconoció lo que estaba pasando en los días de Noé, si no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó, ¿qué es lo que nosotros no estamos reconociendo ahora? ¿Qué límites se están cruzando hoy que nuestra generación ha normalizado al punto de ni siquiera verlos? Génesis 6:1-4. 4 versículos, 2000 años de debate y una advertencia que todavía no hemos terminado de escuchar. Hay un video en pantalla ahora mismo que conecta directamente con lo que acabas de descubrir. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti necesita seguir excavando. Lo que sigue lleva todo esto a un nivel que no vas a esperar. Y la verdad es que si no lo ves, te va a quedar un vacío. Porque lo que acabamos de abrir hoy no está completo sin lo que viene después. Haz clic